Porque el tercer templo, está ya preparado en muchos aspectos. ¿Qué se necesita para el tercer templo? Las vestiduras de los sacerdotes, los utensilios de oro. ¿Qué más se necesita para el tercer templo? Reconocer a los mismos sacerdotes judíos de la tribu de Leví, del sacerdocio según Aarón. Y esto, por supuesto, ha permanecido dentro de la dispersión a través de los judíos sefarditas, la casa de Judá, que se diferencia de los judíos askenazíes, que es la casa de Israel. Recordemos que después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: la casa de Judá y la casa de Israel. Y vemos hoy en día también la misma división: los sefarditas y los askenazíes. Y los sefarditas están los Leví, los Cohen. Cohen en hebreo significa sacerdote. Aquellos que han conservado ese apellido son de la tribu de Leví. Y para determinar en forma clara se han establecido estudios genéticos del DNA o ADN en español. Y de esa manera se ha podido determinar un patrón genético de aquellos que forman parte de la tribu de Leví, Cohen. Y de esta manera está el patrón genético determinado, y no se ha encontrado en ninguna otra población del mundo, en los gentiles, inclusive dentro de los mismos judíos, ese patrón genético que es como un sello que lleva la tribu sacerdotal. Inclusive esto se ha encontrado, este factor, este código genético se ha encontrado en una tribu en el África que mantiene sus costumbres judaicas, y son judíos de la dispersión, y se han encontrado en los varones ese código genético. Y esto se ha servido justamente para que ahora en Jerusalén se manifiesten o estén fundamentadas ya, establecidas ya, las yeshiva, o lo que se llaman las Ateret Kohanim. Allí están los sacerdotes, aquel video que vimos el día martes. What Naomi Reagan, her few fellow religious dissidents, and the entire secular community rail against are the schools, the religious schools which are called yeshivas. They've always been funded by the state, but the growing power of the religious parties is funneling more and more money to the schools and their pupils. Pupils? There are more than 67,000 of them, and many are in their 40s and 50s. That's all they do, study. They're all on welfare and are totally unapologetic. Ahí están los sacerdotes orando y preparándose. Son los sacerdotes ya del tercer templo. Y este tercer templo estaba claramente profetizado. Sabemos que en toda la historia bíblica, el templo de Dios debía ser construido en el monte Moriah, en el lugar donde Dios le dijo a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac. Por supuesto que él proveyó cordero y no hubo necesidad de que Isaac fuese sacrificado. Y ese cordero era figura del Mesías, de Jesús de Nazaret. Sabemos de que ese templo se construyó en base a la esencia del tabernáculo que Dios había ordenado a Moisés construir, levantar. Estaba prácticamente constituido tanto el tabernáculo como el templo, el lugar santísimo, lugar santo y atrio exterior. Y aquí en la palabra, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 15, dice claramente, es palabra del Señor Jesucristo para los últimos días, y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y continúa: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
Aquí en la Escritura nos habla el Señor Jesucristo de una de las partes constitutivas del templo, el lugar santo. Y el Señor Jesús manifestaba que el tercer templo tendría que ser construido al final de los días. Y este tercer templo judío tendría que ser profanado por la abominación desoladora, la bestia, el anticristo, el macho cabrío, el rey de Grecia, la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor, el pecho y los brazos de plata de la estatua de Nabucodonosor, el vientre y los muslos de bronce de la estatua de Nabucodonosor, y las piernas de hierro, y los pies de hierro y barro, y los dedos de hierro y barro, que tendría que permanecer hasta el fin de los días, a través de legados babilónicos, legados medopersas, legados helenísticos a Roma, y a través de Roma a todas las naciones del mundo. Para el final de los días formar un gobierno mundial relacionado, teniendo su fuente en Babilonia, en Medo-Persia, en Grecia, en el mundo helenístico y por supuesto también en el imperio romano. Y de esta manera la palabra nos hablaba, el verbo, la palabra viviente, el verbo de vida, hablaba de que tendría que haberse construido ya al final de los días un tercer templo, el lugar santo. Y era un tercer templo porque él, al iniciar, y esto lo vemos en el capítulo 24, el verso 1 y 2, manifestó ya y profetizó ya la destrucción del segundo templo. Y eso ocurrió en el año 70. Leamos lo que dice, verso 1 y 2 de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese segundo templo fue derribado totalmente. La ciudad de Jerusalén fue totalmente derribada. Lo sabemos eso por la historia. Tito y las regiones romanas destruyeron todo aquello. El Evangelio de Lucas habla en forma más clara al respecto de la toma de Jerusalén, de qué manera los judíos fueron llevados cautivos a las naciones, la dispersión que se dio durante tantos siglos, dispersión que tendría que terminar con el holocausto profetizado en la Biblia y que tendría luego que ser la base, los dolores finales de parto, terrible sufrimiento y terrible herida, llaga incurable, para que después el Señor constituya a Sion, la nación de Israel, que se constituyó en 1948. No podíamos considerar a Sion sin Jerusalén como capital. En 1967 la ciudad de Jerusalén fue tomada en la guerra de los 6 días y es ahora la capital de Israel. Aunque la Unión Europea no reconoce, la Unión Europea está en constante guerra con esto y no reconoce de que Jerusalén sea capital de Israel. Del mismo modo ocurre con el Vaticano y por supuesto también ocurre con los árabes. La ciudad de Jerusalén, como nos enseñan los evangelios, es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén terrenal, al igual que la Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal es como un reflejo de la celestial. La terrenal está bajo juicio. Sabemos que ha de ser destruida. En la palabra nos dice al final de los días de que la ciudad de Jerusalén es como otra Sodoma, como otra Gomorra. Y eso es justamente lo que ahora está aconteciendo con toda esa actividad secular que está en contra de los judíos religiosos ortodoxos, que ahora, como nunca antes en la historia de Israel, han tomado un poder completo del Estado. Y eso tenía que haberse cumplido, porque ellos se están enfocando a la construcción del tercer templo judío. Y todos aquellos que están en contra, están liderizados por Tommy Lapid, aquel que ha formado un partido político que tiene por objetivo hacer guerra a los religiosos, tiene por objetivo crear un odio antirreligioso, un odio religioso a los sacerdotes de los últimos días, que van a oficiar en el tercer templo, y haciéndoles ver, como él dice claramente, de que están equivocados estos sacerdotes, de que Dios no hizo nada en el holocausto, y que ellos creen en un Dios que no está y no existe,
Y él manifiesta que Dios ya está en algún lugar de Seattle, estado de Washington, en los Estados Unidos, y está levantando y está preparándose para hacer un levantamiento grande de Microsoft. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with barbed red. Why should their boys join the army when the army doesn't want them and the army certainly doesn't need them? What I care is that they should not be exempted. There cannot be some Jews who are good enough to die and some Jews who are good enough to pray. If we would all follow their commandment to join their yeshivas, who would defend this country? They say God will defend this country. Well, God didn't defend the Jews in the Holocaust. He slept. He nodded. Eso ustedes lo han visto a través del video de la pantalla. Y por supuesto, sabemos a quién se refiere. El centro mundial de Microsoft está en Seattle, estado de Washington, en los Estados Unidos, en el hemisferio norte occidental. Y está allí también la casa, una fortaleza inexpugnable, una casa tremenda de Bill Gates III. También en ese lugar, a orillas del lago Washington, en las afueras de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos, hemisferio norte occidental. De esa manera se ha podido determinar un patrón genético de aquellos que forman parte de la tribu de Leví, Cohen. Y de esta manera está el patrón genético determinado y no se ha encontrado en ninguna otra población del mundo, en los gentiles, inclusive dentro de los mismos judíos, de la tribu de Leví, del sacerdocio según Aarón. Y esto por supuesto ha permanecido dentro de la dispersión a través de los judíos sefarditas, la casa de Judá, que se diferencia de los judíos askenazíes, que es la casa de Israel. Recordemos, porque el tercer templo está ya preparado en muchos aspectos. ¿Qué se necesita para el tercer templo? Las vestiduras de los sacerdotes, los utensilios de oro. ¿Qué más se necesita para el tercer templo? Reconocer a los mismos sacerdotes judíos que después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: la casa de Judá y la casa de Israel. Y vemos hoy en día también la misma división: los sefarditas y los askenazíes. Y en los sefarditas están los Leví, los Cohen. Cohen en hebreo significa sacerdote. Aquellos que han conservado ese apellido son de la tribu de Leví. Y para determinar en forma clara se han establecido estudios genéticos del DNA o ADN en español.